Bienvenidos a este segundo bloque de aprendizaje en el que hablamos de las habilidades prelectoras en un inicio, es decir, hablaremos en concreto del área del desarrollo del lenguaje y del inicio del área de la conciencia fonológica. Hablaremos sobre rima y hablaremos sobre la escucha activa. En este primer vídeo os voy a hablar de una metodología muy interesante en relación al desarrollo del lenguaje. Encontraréis en el apartado de Para saber más y en el apartado de En detalle más información sobre lectura dialógica, cómo aplicarla y sus fuentes, y en el apartado de actividades encontraréis otras actividades que podéis hacer relacionadas con el desarrollo del lenguaje. María Montessori, como sabéis, del bloque 1, tuvo siempre una enorme relación con la lectura temprana, es decir, era una gran lectora, su madre ya era una gran lectora y tenía muy claro el impacto de la lectura compartida en el desarrollo del niño. Uno de los efectos más claros en materia de beneficios de la lectura temprana es el desarrollo del lenguaje, clarísimamente, el desarrollo de la conciencia narrativa. Ambas dos actividades muy relacionadas con las habilidades que necesitaremos después activar cuando aprendamos a leer. En este marco os propongo conocer y aplicar la lectura dialógica. La lectura dialógica fue desarrollada en el año 1988 por los doctores Whitehurst y Longian en el seno del Stony Book Reading and Language Program. ¿Qué es lo que buscaban? Se estaba buscando una manera de leer de manera compartida, es decir, adulto y niños, que potenciara la adquisición de habilidades prelectoras. Los doctores Whitehurst y Longian sabían que la lectura interactiva, es decir, aquella que interpela al niño, que le hace preguntas y que usa el cuento como una herramienta de comunicación, eran sistemas de lectura que potenciaban las áreas de desarrollo del lenguaje. Lo que buscan es sistematizar este grado de interacción entre adultos y niños para maximizar las oportunidades de desarrollo del lenguaje usando el cuento. Y en esta línea proponen lectura dialógica. La lectura dialógica se basa en tres principios importantes. El primero de ellos es que sistematiza el grado de interacción entre adultos y niños. En segundo lugar, esta interacción no responde solamente a generar diálogo, sino que busca que el niño sea quien acabe contando la historia y que el adulto actúe de guía. Es decir, busca que el niño entienda aquella historia que le acabamos de contar o aquella historia que le hemos leído varias veces y sea capaz de explicarla. Con lo cual vamos un paso más allá. La interacción está basada en que sea el propio niño quien acabe contando la historia. Obviamente, la primera vez que leemos un cuento es imposible que la cuenten ellos porque no conocen la historia y por tanto, para llegar a este punto, que sea el niño quien acabe contando la historia, vamos a necesitar una serie de pasos y vamos a necesitar repeticiones de lecturas. Sabemos que María Montessori nos habla de la importancia de la repetición para el aprendizaje, nos habla de la importancia de que el niño sea el sujeto activo en su propio aprendizaje, nos habla de la importancia de la lectura temprana, etcétera, para generar este gusto por la lectura, esta necesidad de querer leer, porque sabemos que aprendemos aquello que queremos aprender. Por tanto, todas estas enseñanzas que nos da María Montessori funcionan muy bien con la metodología de lectura dialógica. Es una metodología que fomenta el aprendizaje activo. Busco que tú hayas entendido la historia, que tú hayas comprendido todo este vocabulario para activarlo, para que puedas ser capaz de decirlo tú mismo. Por tanto, fomenta el aprendizaje activo. El rol del adulto es un rol de guía, no es un rol únicamente de transmisor. Trabaja sobre la repetición de lecturas, etc. Por tanto, una metodología que todo y que no fue desarrollada por María Montessori sí cuadra totalmente con este enfoque Montessori del que hablábamos en el primer bloque. Por tanto, lectura dialógica son diálogos de calidad, cognitivamente hablando, a través del mundo de los libros y a través de lecturas repetidas.
Es una metodología, además, como os decía, que surge de la investigación científica y que ha sido validada científicamente. Es una de las metodologías incorporadas dentro de la gran base Doing What Works, que es una enorme base de metodologías que han sido validadas. Es una base que genera el Ministerio de Educación de Estados Unidos con las metodologías que han sido validadas científicamente. Lectura dialógica se encuentra dentro de estas bases y ha sido estudiada y validada científicamente por muchísimos estudios. Os voy a mencionar un par de ellos. Uno desarrollado de nuevo por los doctores Whitehurst y Longian, que llega a la conclusión que se hace un estudio en dos grupos de control. En uno se lee a través de lectura dialógica y en el otro se lee sin aplicar metodología dialógica. Mismos materiales durante un tiempo de 6 semanas. Se expone a los libros, mismo número de veces, mismos cuentos, 6 semanas. Se toman métricas del lenguaje antes de la exposición a los cuentos y se toman métricas del lenguaje 6 semanas después. Se observa que los niños que han sido expuestos a través de metodología dialógica tienen un aumento en todas las métricas del lenguaje y además este aumento de todas las métricas es el doble que el resto de niños que se les ha expuesto en metodología tradicional y además se mantienen estas métricas 4 semanas después de haber terminado el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que tiene un impacto en un tiempo muy corto de tiempo, tiene un impacto directo sobre el desarrollo del lenguaje y que además de tener este impacto se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos otros estudios como el de Doyle y Barmel del 2006 que sabemos que lectura dialógica aumenta la capacidad de comprensión narrativa. Es decir, me van a pedir que lo cuente yo, voy a tener que comprender aquello y además voy a tener que organizarlo y voy a tener que expresarlo. Swan y al del 2012 sabemos que lectura dialógica genera efectos significativamente positivos en términos de adquisición del lenguaje, de aumento de la conciencia fonológica y de la comprensión narrativa. Por tanto, una metodología que merece la pena conocer y una metodología muy en línea con todo el enfoque Montessori en relación al área del desarrollo del lenguaje. Sobre todo yo diría que además es muy fácil de implementar. Lectura dialógica se basa en dos secuencias. Una es la secuencia IER y otra es la secuencia TIDAM. La secuencia IER está basada, es decir, en cada una de las páginas del cuento que estamos leyendo deberíamos trabajar esta secuencia. Esta secuencia es como abrir un pequeño paréntesis en el que generamos una pregunta, evaluamos la respuesta, expandimos, es decir, damos información que está fuera del texto, pero nos va a permitir conocer y dar sentido a aquello que estamos leyendo, nos va a dar información que no está, pero que nos ayuda a la comprensión y nos da, digamos, son pequeñas ventanitas de conocimiento, yo diría. Y por último, repetimos toda la secuencia para fijar el concepto. La otra secuencia en la que se basa es la secuencia TIDAM. La secuencia TIDAM nos habla de 5 tipos de preguntas, es decir, hemos dicho en la secuencia IER que inicia todo el proceso con una pregunta. La metodología nos dice que deberíamos practicar estos 5 tipos de preguntas. Terminativas, son aquellas que nos piden que completemos la sentencia. Imaginaros que estamos leyendo y en la imagen se ve una mariposa y les decimos, esto es una, y los niños van a tener que decir, mariposa. Interrogativas son las que están basadas en solucionar preguntas como qué, quién, cuándo, dónde, etc. Las memorísticas son las que me van a implicar recordar qué pasó en un pasaje del libro o si es la segunda lectura que hacemos, recordar qué es lo que va a suceder a continuación, etc. Las abiertas son las que me van a interpelar a describir un pasaje del libro sin guía, digamos, ¿qué pasa aquí? Y las distanciadoras son las que me van a pedir que haga predicciones, inferencias, analogías, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a trabajar cinco tipos de preguntas que trabajan
tres áreas distintas, desde lo concreto que yo puedo ver o escuchar a través de las terminativas y las interrogativas, a las más abiertas, en segundo nivel, las memorísticas, que implican recordar, y las abiertas, que implican sin guía explicar, hasta las distanciadoras, es decir, las que van a llamar a una parte más compleja, que son estas predicciones, estas analogías, estas inferencias, y por tanto a un uso cognitivamente más complejo. Por tanto, la lectura dialógica me va a pedir que haga estos 5 tipos de preguntas, y para llegar a hacer estos 5 de preguntas me va a decir que los haga en 3 niveles. El nivel 1 va a ser la primera vez que contamos un cuento. La primera vez que contamos un cuento voy a hacer pocas preguntas, pero las preguntas que haga van a ser de nivel 1, es decir, terminativas e interrogativas, muy concretas sobre aquello que estoy viendo. El nivel 2 es a partir de la segunda, tercera lectura, es decir, el niño ya conoce la historia y por tanto voy a poder llevar la atención a distintos tipos de detalles y voy a poder pedirle mayor interacción. Allí, a las terminativas de las interrogativas, añadiremos las memorísticas y las abiertas. Pero no será hasta el nivel 3, es decir, a partir de la tercera o cuarta lectura que voy a hacer del mismo cuento, que voy a añadir las distanciadoras, aquellas que me van a permitir los grandes diálogos, las grandes reflexiones. Si introduzco distanciadoras la primera vez que leemos un cuento, probablemente no voy a sacar jugo, porque el foco de atención del niño va a ser conocer la historia. Una vez conozco la historia, una vez me he fijado en los detalles, una vez la he hecho mía, soy capaz de generar inferencias, de generar predicciones, de generar analogías, etcétera, etcétera. Y por tanto, el hilo conductor se desdibuja y usamos el cuento como fuente de diálogo. Hasta aquí este pequeño resumen de qué es la lectura dialógica. Os digo que encontráis más información tanto en los papers de en detalle como en el apartado de Para saber más, con vídeos y con artículos que hemos escrito sobre este tema, pero una metodología que encaja mucho con el enfoque Montessori y que tiene todo el sentido del mundo conocer cuando hablamos de desarrollo del lenguaje. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.